dice que había una mujer que estaba viajando y que un hombre al lado de ella la vio que estaba leyendo su Biblia. Entonces este hombre, siendo un hombre no creyente, obviamente, empezó a hablar con ella y le dice, ese libro es solo un montón de cuentos de hadas. Y le pregunta a la mujer que por qué él creía eso, ¿no? Entonces él le dice, explíqueme cómo un hombre puede sobrevivir después de 3 días en el estómago de un pez. Entonces la mujer dijo, bueno, pues no sabría explicártelo, pero si la Biblia dice, yo lo creo. Ahora, algún día cuando vaya al cielo, dice, le voy a preguntar a Jonás personalmente. Y él le contesta diciéndole, ¿y si Jonás no está en el cielo? Y él rápido le dice, pues tú le preguntas entonces, ¿ok? Pero yo, como ella, hermanos, creo que la Biblia es verdadera. Y vimos la semana pasada algunas cosas de las maravillas de la palabra de Dios. Vimos que las maravillas de la palabra de Dios son aquella inspiración. Vimos la inspiración de la palabra de Dios. Vimos cómo fue formada la palabra de Dios. Vimos cómo se ha circulado y la Biblia siendo el libro más impreso y cómo se ha circulado como no hay otro libro como ella. Y vimos la confirmación verdadera históricamente, científicamente, literarias y tanto más que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la maravilla número 5, ¿okay? Pero antes de eso me gustaría enseñarles, la semana pasada les enseñé maravillas del mundo antiguo. El mundo antiguo. Hoy quiero enseñarles unas 7 maravillas del mundo natural. Y eso se encuentran aquí. Y, la primera, vamos a ver el Gran Cañón, okay, de Arizona. En Arizona, los pueden poner, hermanos, por favor. A mí me gustaría personalmente ir. Una vez pasamos por ahí, pero es maravilloso. Se ve tan bonito, ¿no? Para visitar algún día quizás. Nada más cuidado, no se le va a caer el celular tomando fotos porque ahí sí no lo recupera, ¿ok? Segunda maravilla del mundo natural, el volcán Paricutín, ¿verdad? ¿Sí lo dije bien, hermanas? ¿Sí? En Michoacán, México. Es un volcán enorme ahí, esperando, quién sabe. Si algún día, espero que no, ¿verdad? Pero es maravilloso, es increíble, nada más viendo eso. Tercero, vemos que es el puerto, vamos hasta Brasil, el puerto de Río Janeiro, el muelle del puerto de Urca. Okay, es hermoso ahí, los montes. Wow, qué maravilla. Número 4, las auroras boreales. Okay, usted puede ir a Alaska y todo el Ártico y ver estas maravillas, estas luces. Okay, maravilloso es cómo Dios hace las cosas. Siguiente, las cataratas Victoria en África. Las cataratas Victoria, las cataratas de Nueva York son muy bonitas. Claro, pero en África también hay cataratas, es increíble. Fue el misionero David Livingstone quien descubrió estas cataratas en África. Muy bien, número 6, Monte Everest en Nepal. Este monte, el más alto, muchas personas han muerto tratando de escalar ese gran monte. Y la última se encuentra en Australia. Es una barrera de coral en el mar en Australia. Es muy, muy hermoso. Tantos peces ahí, tanta vida ahí. Ojalá que algún día algunos de aquí, los que estamos aquí, puedan visitar estas maravillas. Pero ¿sabe qué? Aunque usted no visite ninguna de estas 7 maravillas, usted tiene en sus manos una maravilla que se llama la palabra de Dios. Y en ella usted puede tomar, dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que solamente vienen de Dios, que tenemos aquí para nosotros, los hijos de Dios. Así que vamos a seguir con la maravilla número 5, y esto es la preservación duradera de la palabra de Dios. La Biblia ha sido preservada, hermanos, por muchos años. Es más, la Biblia, tanto la Biblia como las almas, hermanos, son eternas. Son cosas que son eternas. Todo lo demás que vemos en este mundo es temporal, va a pasar.
Ok, las cosas, por más bonitas que sean, incluyendo estas maravillas, se van a terminar algún día. Pero la palabra de Dios es eterna. Salmo 119, 89 dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. La Biblia ha tenido muchos enemigos que han querido destruirla. Okay, el historiador Eusebio dice que en el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano, emitió un edicto para destruir todas las Biblias y también todos los cristianos. Y se estima que solamente quedaron 50 copias de la palabra de Dios durante esa campaña de destruirla. Sin embargo, solo unos años más tarde, un emperador romano también, Constantino, legaliza el cristianismo. ¿Y qué sucede? La Biblia es preservada. Y la Biblia es otra vez traducida en griego, en latín. Y durante años fue así. Ahora, hubo un tiempo en la Edad Media, un tiempo muy oscuro, que las únicas copias estaban realmente en las iglesias. Y lo que pasó es que había mucha ignorancia, por lo mismo de que las Biblias estaban en las iglesias y a veces ni los mismos sacerdotes las leían. De ahí entraron esas teorías de que no leían la Biblia porque se podían hacer locos y tanta cosa, ¿verdad? Sabemos por qué y de dónde venía ese ataque satánico para impedir a la gente de leer la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios empezó a mover a hombres, como por ejemplo el hombre por el apellido Wycliffe, el hombre por el apellido William Tyndale, ¿okay? Que estos hombres fueron realmente sorprendidos por la ignorancia de la gente que no conocía la palabra de Dios, incluso hasta de sacerdotes. Dice que William Tyndale, él habló una vez con un sacerdote y estaban hablando temas bíblicos y el sacerdote no sabía muchas cosas. Y él le dijo a este sacerdote: si Dios me preserva la vida, antes que pasen muchos años, yo haré que un niño que conduce el arado sepa más de las escrituras que tú. Y ese hombre se esforzó y ese hombre ayudó a traducir el Nuevo Testamento en inglés. Tyndale se esforzó, se escondió, vivió como prácticamente un peregrino en el mundo y fue buscado por muchos. Tuvieron un tiempo hasta 5 hombres que lo andaban buscando para matarlo. Finalmente, el 6 de octubre del año 1536, este hombre fue estrangulado y luego quemado en la hoguera. Antes de morir, ese hombre clamó a Dios y dijo: Señor, abre los ojos del rey para que pueda ver lo importante de la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que pasó unos años después? El mismo rey de Inglaterra, King James, fue el que puso todo. El mismo gobierno ayudó a que se pudiera traducir e imprimir la King James Bible del 1611. Y entonces el Señor durante años ha hecho maravillas para que la Biblia fuese preservada a pesar de tantos ataques y tantos hombres reconocidos, hombres poderosos, podemos decir, trataron de destruirla, pero la palabra de Dios sigue viva. Es más, fue un hombre filósofo y autor, Voltaire, quien dijo él dijo en su tiempo que en 100 años no iba a existir ni Biblias ni ningún cristiano. Voltaire murió y la Biblia sigue, ¿verdad? Y los cristianos también. Y es Dios quien preserva la palabra de Dios. Fue Adolfo Hitler quien en su tiempo, lo que él hacía para controlar al pueblo era que él quemaba y destruía toda la literatura.
Esa es la mejor manera de controlar, pues tú destruyes toda la historia, toda literatura opuesta, ¿verdad? ¿Y qué haces? Les das a la gente lo que tú quisieras, ¿verdad? Y ya la gente, escribes la historia como tú quieras y la gente es engañada. Pero la palabra de Dios es viva y no puedes hacer eso con la palabra de Dios, porque aquí estamos, hermanos, todavía con ella en nuestras manos. Y gracias a Dios que Dios ha preservado su palabra y es eterna. Así que así va a seguir para siempre, ¿ok? Para siempre, porque es eterna. La maravilla número 6, y esto es la validación profética, la confirmación profética de la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay muchos libros que dicen ser inspirados por Dios. Podemos hablar del Corán, el libro de los mormones, los hindúes también. Pero ninguno de esos libros tiene predicción que pueda ser verificada a partir de la historia. Solo la palabra de Dios. Y la Biblia contiene más de 2000 declaraciones proféticas, muchas de las cuales han ocurrido tal cual dice la palabra de Dios. La Biblia dice de ella misma en Isaías 46 y el versículo 9, el versículo 10, lo pueden leer, lo vamos a leer. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y escuche bien, dice, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es Dios quien profetiza y hace lo que quiere. Y así lo hizo. Podemos ver, aunque hay muchos tipos de profecías en la Biblia, hay dos que quisiera que veamos en esta noche. Y esto es una profecía histórica y en particular hablando de Israel. Israel, la nación de Israel. Ahora, Dios predijo que los descendientes de Abraham iban a tener una tierra. Les iba a dar una tierra y Él cumplió esa promesa. Ahora, también Él dijo que si algún día ellos lo abandonaban, que Él los iba a desarraigar de su tierra. Y así fue. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, tal cual dijo el Señor Jesucristo también, ¿verdad? Pero esto ya estaba predicho hace mucho tiempo atrás. Fue destruida por los romanos y en el año 163 los judíos completamente fueron expulsados de su tierra. Ellos fueron dispersados por todo el mundo. Pero a principios de los años 1900 empezó algo distinto a suceder, que el pueblo de Dios empezó a regresar a su tierra desde donde habían sido desarraigados hace mucho tiempo atrás. ¿Okay? Y en el año 1948 fue Israel constituida como una nación por primera vez en más de 2000 años. Dios había dicho que esto iba a suceder. En la Biblia, en el libro de Amós, en el capítulo 9, en el versículo 14 y en el versículo 15, dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra. Escucha esto: y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Durante siglos, la tierra de Israel, la tierra santa, como la llamamos, estuvo en ruinas. Y hubieron una sucesión de tribus árabes y turcas que controlaban el área. Era un desierto prácticamente. Había un autor cristiano, Mark Twain, que visitó en el año 1867 esa tierra, años antes de que obviamente se estableciera esto y años antes de que empezaran a regresar. Y él dijo esto acerca de la tierra. Dijo
que había descubierto un país desolado, dice, cuyo suelo es lo suficientemente rico, pero está dado por completo a malas hierbas. O sea que estaba completamente descuidado, abandonado, y que habían ni cactus habían. Y esos son los que más, ¿verdad? Pueden crecer así en tierra de desierto. Pero todo había abandonado el país. Israel ahora, si usted busca en Israel, en Google o en imágenes de Israel, es uno de los países más fértiles de toda la tierra. Es más, en Isaías 27, versículo 6, mire lo que Dios había dicho. Dijo, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos en Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Sabe lo que está sucediendo hoy en día? Los agricultores israelíes, ellos exportan su fruta por todos los continentes. Israel hoy en día es una tierra fértil. ¿Cómo pudo haber pasado algo así sin que antes existiera nadie ahí, verdad? Sabemos porque Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Hay profecía también mesiánica, es decir, acerca del enviado del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y 700 años antes que Jesús naciera en Belén, ya los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de que esto sucedería y habían escrito, hablado, profetizado detalles muy importantes. Por ejemplo, el nacimiento virginal. El nacimiento virginal lo encontramos en Isaías 7. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María era virgen, no conocía a varón, tal cual los profetas habían predicho hace, ¿verdad? 700 años antes. 700 años antes del nacimiento del Señor habían ya dicho el lugar del nacimiento del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia nos dice en Lucas 2 que José, Lucas 2, 4 al 6, sube de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Nació ahí, en Belén, tal cual había dicho la palabra de Dios 700 años atrás. También 700 años atrás había predicho ya el profeta Zacarías acerca de la traición de Judas. En Zacarías capítulo 11, versículo 12 y versículos 13. Y aquí hay varios detalles, pero dice así, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí, salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 27. Versículos 3 al 7, dice así, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas, porque el precio es de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Recuerde, estos son enemigos de Jesús.
No estaban ellos ahí con los rollos diciendo, a ver, ¿cómo vamos a cumplir la palabra de Dios, verdad? Ahora lo que sigue es esto, tenemos que traicionarlo. 30 piezas de plata, aquí dice, así que agarren 30 piezas de plata. No, ya la palabra de Dios lo había dicho. Número 4, la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, esto ya lo habían dicho en el Antiguo Testamento. El salmista en Salmo 22, 16 dice así, porque perros me han rodeado, me ha acercado a cuadrilla de malignos. Y luego dice, horadaron mis manos y mis pies. Antes de que existiera, hermanos, la crucifixión que se usaba para la ejecución, antes de que se inventara, ¿ok? Ya el profeta lo había dicho. Lucas 23, 33 dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron ahí. Dice, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Lo cual, hablando de malhechores, ya el profeta también había dicho que iba a morir entre ladrones. En Isaías 53, la primera parte dice que se dispuso con los impíos su sepultura. Él fue puesto entre los impíos. Así murió entre dos ladrones. Luego en Salmos 22, 18, otro detalle del Señor, lo que iba a pasar es de que Salmos 22, 18 dice, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La Biblia dice en Juan 19, versículos 23 y 24, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Son 6. Hay una más, una séptima acerca del Señor y que sería enterrado en la tumba de un rico. En Isaías 53, el mismo versículo 9, después de que dice que se dispuso con los impíos su sepultura, dice, más con los ricos fue en su muerte. Ok, hermanos, esto es increíble. En Mateo 27, 57 a 60 dice cómo este hombre rico de Arimatea llamado José vino, tomó el cuerpo del Señor y lo puso en la tumba que él había comprado. ¿Sabe? A veces el hecho de que conocemos esto como que al escuchar esto decimos, pero ¿qué, verdad? Que ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos, o sea que no es tan especial que digamos. Pero es increíble cuando vemos el detalle con el cual la palabra de Dios había dicho que iba a pasar y sucedió. Y esto es nada más una pequeña parte de lo que la Escritura proféticamente ha dicho y ha pasado. Ahora, yo quiero que pongamos esto en nuestros días para tener una perspectiva correcta. Por ejemplo, algunos me van a entender, algunos no, ¿verdad? A ver si saben, a ver si me entienden. Digamos que usted está visitando a Europa, ¿ok? Usted anda por Europa, por ahí, anda viendo las iglesias viejas y tanta historia por ahí, ¿verdad? Y cuando usted anda por ahí caminando, como la hermana vi que anduvo por Grecia y por esas partes, ¿verdad, hermana? Digamos que mientras usted está por ahí caminando, se cae, ¿verdad? En un hoyo o descubre una puerta de repente y se mete y una cueva quizás y encuentra un libro que fue escrito en el año 1323. Esos son 700 años atrás, el día de hoy. Y es un libro de predicciones. Imagínense que ahí en ese libro está escrito acerca de un hombre. A ver si usted sabe de quién estoy hablando. En ese libro, hace 700 años, se predijo que nacería este hombre en El Salvador, el 24 de julio de 1981. ¿Ok? Lo predijo cuando ni El Salvador ni era descubierto aún. ¿Ok? Bueno. Después, en ese mismo libro, aparte de que dice que nacerá en El Salvador, dice que crecería en una ciudad llamada San Salvador. Y ni existe todavía.
Bueno, hay miles de hombres que han nacido en San Salvador, en El Salvador, y también han crecido en San Salvador, ¿verdad? 3. Dice este libro que se graduaría de la Escuela Panamericana de San Salvador. Ahora, todavía hay muchos hombres que califiquen, aunque pueden ser cualquiera. A continuación, este viejo libro 4 dice que trabajaría en el negocio de química industrial. Ok, otra vez, hay muchos que pueden. 5, otro detalle que dice este libro antiguo de 700 años es que se casaría en el 2014 con una mujer psicóloga, educadora y bailarina. Todavía no saben. Número 6, este libro predice 700 años atrás que sería el alcalde de El Salvador del 2015 al 2018. Y número 7, que sería elegido finalmente presidente de El Salvador a los 37 años. ¿Verdad? Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Solo los salvadoreños, ¿verdad? El presidente Bukele, ¿verdad? Ahora, si alguien descubriera algo así hoy en día y lo lee, sería lo único que usted viera en Univisión y en todo el Televisa y qué sabe tanto más, ¿verdad? ¡Wow! Se encontró un libro que predice 700 años atrás que el presidente Bukele iba a ser presidente. Ahora, ¡wow! Increíble, eso es tan verífico, ¿verdad? Es un libro tan emocionante. Hay que estudiarlo bien y hay que ver qué más dice. La palabra de Dios, y mucho más importante ¿verdad? Que un libro que hable de un hombre, verifica, confirma constantemente profecía tras profecía tras profecía, y aún hay aquellos que no creen en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que ser honestos con nosotros mismos. Aquellos que no creen la Biblia deberían de estudiarla, deberían de verificarla. Eso es lo que no hacen. Critican, hablan mal de ella, dicen que no es verdad. Pero si usted les pregunta, ¿y cuántas veces la has leído? Bueno, pues no, ¿verdad? He leído partes y no sé qué. Lo que les conviene. La palabra de Dios, esa es una maravilla que proféticamente esté bien fuerte. La última maravilla es la aplicación personal de la Biblia, y creo que esta es la maravilla más grande, hermanos, y con la que debemos de quedarnos nosotros en esta noche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando usted la aplica a su vida, algo maravilloso pasa. Le lleva a la salvación. Es el libro que te lleva a conocer al Dios que te creó de una manera personal. En 2 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo escribe al joven predicador y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Puedes entonces, hermanos, encontrar la verdad en la Biblia que puede cambiar tu vida. La Biblia puede llevarte a ser sabio para la salvación. Y la Biblia es clara en dónde está la salvación, la fe que es en Cristo Jesús. Ahora usted puede hacer que la Biblia diga muchas cosas. La Biblia para usted depende de cómo usted la tome, ¿verdad? Puede decir algo. Uno de los mejores ejemplos creo que he escuchado ha sido de aquel predicador que estaba visitando a una de sus ovejitas, una hermana que ya acostumbraba a visitarla siempre durante el tiempo del almuerzo, no sé por qué, ¿verdad? Siempre escogen ese tiempo, ¿verdad? Y ese día que fue a buscarla, no estaba. Ahí estaba todo, estaba su carro, ahí estaba evidencias de que había estado trabajando en el jardín. Ahí estaba, pero le tocaba y no le contestó y dijo, wow. ¿Quién sabe qué haya pasado? Entonces quiso ser un poco, ¿verdad?, gracioso con los pastores, ¿verdad? Ese humor pastoral, usted sabe, ¿verdad? Entonces le dejó una nota y le escribió Apocalipsis 3:20. Usted sabe lo que dice, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El siguiente domingo que llegó a la iglesia, la hermana llegó y le entregó a él una nota. No le dijo nada, solamente le entregó a él una nota y esa nota decía Génesis 3:10. Lo que el pastor no sabía es de que esta señora estaba en casa, la hermana estaba en casa.
Pero cuando él llegó, justamente se había metido a bañar. Y cuando escuchó que tocó el pastor, le dio pena y no respondió, no hizo nada, no habló nada. Y solamente le dejó el domingo Génesis 3:10, que dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Puede ser que la Biblia diga cualquier cosa, ¿verdad? Pero el mensaje principal de la palabra de Dios es Dios mismo descendiendo de su trono, dejando su gloria para salvar al ser humano. Es Dios mismo, sabiendo que nosotros no podemos por nosotros mismos salvarnos, tomó nuestro lugar en la cruz para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Es una carta de amor. Es una carta personal, es una carta donde Dios busca. Si solamente leyéramos la Biblia, la estudiáramos, la memorizáramos, si solamente tomáramos el tiempo para meditar sobre ella, Dios nos hablaría, sería real en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando mi esposa y yo teníamos unos 15, 16 años, y no sé si lo sabía mi suegra ahorita que está aquí, ¿verdad? Pero ya lo va a saber, suegra. Nosotros... era un poco prohibido hablarnos, estábamos muy chicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos en ese tiempo? No existía que Instagram, ni ¿verdad? TikTok, nada de eso. Escribíamos cartas, notas. Y entonces, salió el peine, ¿verdad? Entonces, era emocionante, era algo que tu corazón empezaba, ¿verdad?, a brincar cuando ya habías recibido ahí la nota. O sea, que la dejó en tu escritorio mientras ella pasaba por ahí, ¿verdad? Y lo echó. O quizás en el lonche que nada más te hacía así, ¿verdad? Y ¡ay! Me escribió. ¡Ay! ¡Qué emocionante! Hermanos, la palabra de Dios es una carta que Dios nos ha dejado para conocerle, para caminar con Él, para que vivamos una vida en abundancia. Léala, estúdiela. Mire, en esta semana vi una ilustración muy bonita acerca de la Biblia. Me gustó, porque algo que podemos recordar, creo yo. Su mano tiene 5 dedos, ¿verdad? El que tenga 6, quiero verlo, ¿ok? Pero bueno, eso sería raro, ¿verdad? Pero bueno, 5 dedos. El primer dedo, el pulgar, podríamos decir que es escuchar la palabra de Dios, porque ahí es donde podemos, normalmente todos llegamos a escucharla primero, ¿verdad? Alguien nos cuenta o vemos algo que le escuchamos, no la leemos, ¿verdad? Solamente la escuchamos. El segundo dedo sería entonces leerla. Muchos pueden leerla y muchos la leen, pero solamente escuchar y leerla no es suficiente. Luego entramos a estudiarla. Ya cuando usted empieza a estudiarla, no solamente la escucha, no solamente la lee, ahora la está estudiando. Cambian las cosas. No solamente leer, escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla. Cuando usted empieza a memorizarla, algo distinto sucede porque empieza a fortalecer su fe, porque usted empieza a recordar las promesas de Dios y empieza a meditar, que es el quinto punto. Y es como lo que la Biblia dice. Mire, la Biblia dice en Lucas 8:12 acerca de aquella parábola del sembrador. ¿Se acuerda que habían tipos de tierras? Y una tierra que no era muy profunda, cayó la semilla, ¿ok? La del junto al camino, dice así, en Lucas 8:12 el Señor lo explica de esta manera. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, ¿y qué? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo es experto para robar. Él es experto. Y él lo que quiere es robarnos la palabra de Dios. Pablo, ¿me acompañas aquí adelante, por favor? ¿Te puedo usar como ilustración? ¿Sí? Ok, Pablo, tú vas a ser el diablo, ¿ok? Ahora, te voy a decir algo, no te ofendas, pero es bíblico. El diablo está más guapo que tú, ¿ok? No te ofendas, dice la Biblia que él se viste como ángel de luz, ¿verdad? Pero bueno, el diablo quiere, hermanos, robar la palabra de Dios de nuestros corazones. Mire, si usted toma
el dedo y usted escucha la palabra de Dios, puede robarme la palabra de Dios con facilidad. Es más, tome el escucharla, el leerla, tome el estudiarla. Todavía puede robarla fácil. Pero si usted toma la palabra de Dios, la escucha, la lee, la estudia, la memoriza y medita en ella, es como poner la Biblia en el centro de su mano. Y ahora sí, diablo, a ver, quítamela. Es más difícil. ¿Me explico? Gracias, Pablo. Eres un buen diablo. Yo le digo porque le amo, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros estamos bien plantados sobre la palabra de Dios, no vamos a ser fácilmente engañados. Vamos a ver, terminamos el capítulo 1, vamos a ver la siguiente semana acerca de la advertencia de los falsos maestros. Hay tantos falsos maestros hoy en día. Y si usted escucha, lee, estudia, memoriza, medita sobre la palabra de Dios todos los días, lo que va a suceder es que dice la Biblia en Salmo 1, que usted será como árbol bien plantado junto a las corrientes de las aguas. Y cuando tenemos esa comprensión firme de la palabra de Dios y empezamos a aplicarla, la Biblia dice en Juan, Jesús le dijo a estos religiosos en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está el Señor. Si usted lee la Biblia y no encuentra al Señor, léala de nuevo. Vuelva a leerla. Él está allí. ¿Ok? Solo leer la Biblia no va a cambiar nuestra vida, hermanos, pero puedes conocer a Jesús en la Biblia y Él puede cambiar tu vida completamente. Solamente escuchar la transmisión no te va a hacer nada. Tienes que tomar lo que has escuchado y estudiarlo. Lo escuchaste, ahora léelo, ahora estúdialo, después memorízalo y después medítalo. Y eso te va a ayudar a ser diferente. Escuché una historia de unos misioneros en Zimbabue, en África, y estos misioneros estaban hablando estaban en un pueblo de muchos escépticos, muchos hombres enemigos de los cristianos, por decirlo así. Había uno en particular que dice que él le decía, cada vez que pasaba un misionero regalaban en ese entonces Nuevos Testamentos, solamente el Nuevo Testamento, del Mateo a Apocalipsis. Entonces el libro se los regalaban y él decía, si tú me regalas uno de esos libros, te voy a decir lo que yo voy a hacer con ese libro. Yo lo voy a tomar, le voy a arrancar las páginas y las voy a usar para hacer mis cigarrillos y me voy a fumar esas páginas. Entonces el misionero, cuando le dijo esto, le dijo, está bien, si tú lo quieres hacer, está bien, solamente te voy a pedir una cosa antes de que tú fumes esas páginas, que leas esa página antes de fumarla. Pasaron años. Dice que en una conferencia cristiana un día se encontró a ese mismo hombre evangelista, predicador, y le preguntó, ¿y qué pasó? Completamente diferente. Y este hombre le dijo, bueno, mira, me fumé a Mateo, después me fumé a Marcos y Lucas, pero cuando me empecé a fumar a Juan y llegué al capítulo 3, no pude resistir la salvación. Encontré a Jesús y Jesús cambió mi vida. Amados hermanos, mire, hoy en día la gente tiene confianza en tantas cosas que son vanas. Por ejemplo, hay gente que desea sobre las estrellas, ¿verdad? La gente habla y cree y que las estrellas les dan un mensaje y tanto más. Ellos desean sobre las estrellas. Si usted desea sobre una estrella, ¿sabe lo que va a pasar? Nada, ¿ok? Nada. Pero mire lo que el apóstol Pedro nos dice en estos versículos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe qué? Si usted pone su fe en la palabra de Dios, lo que dice acerca de Jesucristo, su vida va a cambiar. Esa vida de oscuridad espiritual,
esa vida de que te sientes una pérdida completa, te sientes que no eres nada, esa vida completamente destruida por Satanás y por las consecuencias del pecado en Cristo Jesús. Si tú miras a Cristo Jesús, será como un sol que te resplandecerá y transformará tu vida completamente. Estoy hablando a esa persona que nos está viendo ahorita mismo, que acaba de escribir un mensaje en el Facebook de que no es nada y que no se siente capaz. Estoy hablando a esa persona que quizás no tuvo ese coraje de escribirnos, pero lo que quiero decir es, entrega tu vida a Jesús, cree en que Él vino, murió, fue crucificado, ¿verdad? Murió, sepultado y resucitó al tercer día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Y tu vida será diferente para siempre. Y si nosotros que ya estamos en Cristo Jesús, seguimos esta palabra de Dios con todo nuestro corazón y buscamos en ella dirección, nuestra vida aquí sobre la tierra será tal cual la prometió el Señor Jesucristo, una vida en abundancia.